Molt bon dia a tots, benvinguts a la sessió del ple extraordinari del dia d'avui, del dia 23 de desembre de 2013. Donem inici en l'ordre del dia, en el primer punt, a l'aprovació de les actes de les sessions anteriors. En primer lloc, la extraordinària del dia 28 d'octubre. Senyor Beguer. Sí, a favor tot. Senyor Campos. A favor. I senyor Planells. A favor. L'altra extraordinària també de 28 d'octubre, si vol les donem les tres a la vega, 28 d'octubre i 4 de novembre. Senyor Beguer, totes a favor. Senyor Campos. A favor. I senyor Planells. A favor. Molt bé, doncs queden aprovades les actes citades i passem al punt segon de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Seguretat Ciutadana. En el 201, la proposta del senyor tenint d'alcalde delegat de l'àrea de govern, Economia, Hisenda i Personal, modernització i seguretat ciutadana, modificació de l'acord d'aprovació de les tarifes per a la gestió de l'abastiment d'aigua potable a la població de Torrent de l'any 2014. Sí, senyor Beguer. Sí, nosaltres tant en Aigües de l'Horta, que vam votar a favor d'esta aprovació de noves tarifes, que suposava una baixa, com en la comissió vam votar, però després, refent els càlculs, s'han adonat que sí que superava el 0,25% que nosaltres posàvem en el seu moment donat per a votar-la a favor. Evidentment, encara que siga una puja mínima, hem estat calculant i puja l'1,6%. Per tant, anem a canviar el vot de comissió de favor a abstenció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Beguer. Senyor Campos. Sí, nosaltres també anàvem a traslladar el vot de comissió, però ja en la mateixa comissió plantejàrem que el rebut total podia tindre una puja i per tant també anem a abstindre's canviant el vot de comissió. Molt bé. Senyor Planells. Sí, senyora alcaldessa, moltes gràcies. Nosaltres mantenim la coherència en funció de l'argumentació que es dona en el Consell d'Aigües de l'Horta i en la comissió i els criteris que s'adoptaren per a que s'aprovara per unanimitat aquell acord. Entenem que no han variat en absolut i per tant mantenim el nostre vot a favor. Gràcies. Molt bé. Doncs entenc que si vol procedim a la votació. Senyor Beguer. Abstenció. Senyor Campos. Abstenció. I senyor Planells. A favor. Queda aprovat el punt 201, els vots a favor i l'abstenció vots a favor del grup popular i l'abstenció del grup de Compromís i grup socialista. Passem al punt 301, la proposta del senyor regidor delegat de manteniment de les vies públiques, brigada d'obres, parcs i jardins, modificació del protocol d'adhesió al conveni marc entre la Conselleria de Medi Ambient, Urbanisme, Habitatge i Ecovidri per a la gestió de residus d'envasos de vidre. Si tenen alguna intervenció, senyor Beguer. A favor. Senyor Campos. A favor. I senyor Planells. A favor. Doncs queda aprovat per unanimitat el punt 301. Passem al quart punt, seria la ratificació de la inclusió dels assumptes de l'ordre del dia. En el punt 401, l'aprovació de la plantilla del personal per al 2014 i modificació del complement específic del lloc de treball del nomenat tresorer. Hi ha alguna intervenció, senyor Beguer? Sí, nosaltres ja en la comissió votarem en contra, anem a mantindre el vot també en contra, però pensem que si hi haguessin sigut dos vots, un és l'aprovació de la plantilla personal, que evidentment votarem en contra, no ho vaig a fer al Parlament perquè el farem ara després en els pressupostos, però pensava que se tenia que haver treballat el complement específic del lloc de treball del tresorer, perquè nosaltres això potser si hagués estat a banda l'haguérem votat a favor. Per tant, si continuem mantenint-lo conjunt, votarem en contra. Gràcies. Molt bé. Señor Beguer, señor Castillejo. Gracias, señora alcaldesa. En algunas ocasiones hemos manifestado cuando se tratan aquí en el plenario asuntos de la importancia, como en este caso el que hoy nos lleva hasta aquí, de los presupuestos, en este caso el de la plantilla, que sería muy recomendable el cuidar las formas, los gestos, y pensamos que a la hora de aprobar una plantilla pues de la importancia, como todas, de todos los ayuntamientos, pero en este caso la nuestra, que es la que hoy aquí vamos a aprobar, es la que más nos ocupa y nos preocupa, siempre sería muy recomendable el que, más allá de las atribuciones que tiene la Junta de Gobierno de cumplir, y de hecho se cumple con la ley, el trasladar la propuesta a los grupos políticos con antelación para
de verdad poder haber un debate de ideas, de propuestas, y yo creo que no se hace. Ustedes cumplen, como ya digo, con el formalismo y con la legalidad de plantear un documento cerrado encima de la mesa con la idea que tienen de plantilla del ayuntamiento, pero nosotros entendemos que ese documento debería de ser abierto y que, aunque es cierto que se pasa por la mesa de negociación, no deja de ser un mero trámite formal donde ya por parte del equipo de gobierno pues se lleva muy claro la idea que se quiere llevar a efecto, y nunca se consigue verdaderamente consensuar un documento entre lo que son, en este caso, las dos partes de la mesa de negociación, aquí hoy representados también políticamente, de lograr de verdad consensuar un buen documento. Por eso nosotros hoy nos vamos a ver obligados a seguir votando en contra de la plantilla, además de que es lógico y además que entre las dos formaciones políticas haya una diferencia ideológica clara, y nosotros entendemos la plantilla de personal de una manera muy distinta a como la entienden ustedes. Es lo que hoy nos lleva a votar este punto en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castillejo. Perdón, señor Castillejo. Señor Planells. Señora alcaldesa, muchas gracias. Yo la verdad es que no acabo de comprender cuál es el problema con este acuerdo, porque lo que estamos intentando aprobar es la modificación de la plantilla para el ejercicio 2014. Y, en primer lugar, ustedes tienen a su disposición esta propuesta de acuerdo desde el día 9 de diciembre, si no recuerdo mal, que fue cuando se convocó para la mesa de negociación con los sindicatos. Pero además es que el acuerdo que viene hoy simplemente se trata de una modificación puntual de la plantilla que afecta en concreto a 2 plazas de este ayuntamiento. El resto queda intacto. Si la plantilla el año pasado fue aprobada, si no recuerdo mal, también por ustedes, el único cambio que ha habido para el 2014 es una reestructuración con motivo de una reorganización de departamentos, en concreto a 2 plazas. 2 plazas que no se crean nuevas, no hay ninguna creación de plazas nuevas, como en alguno de los escritos se hace referencia, aunque después en el presupuesto me imagino que este tema volverá a salir. Pero los acuerdos que se adoptan son como consecuencia de las vacantes que se han generado en 2 plazas de este ayuntamiento por jubilación, y que cada uno de los responsables técnicos de los departamentos ha considerado oportuno una reorganización de ese departamento, y en concreto lo que se hace es que se amortiza una plaza y se crea otra. Evidentemente eso no implica el incremento de la plantilla y por lo tanto no implica ningún incremento de gasto, que es lo que el Real Decreto del Gobierno determinaba. Estamos simplemente haciendo un reajuste interno de la plantilla, y además debo decir que una de ellas tiene prevista su provisión por el sistema de promoción interna, tan solicitado por grupos de la oposición y sobre todo por los sindicatos. Lo que me choca también es que se nos achaque de no consensuar ni negociar nada en las mesas de negociación. Yo les tengo que recordar que, a excepción de este año, la práctica totalidad de acuerdos que afectan a la plantilla y al personal de este ayuntamiento han sido consensuados con las fuerzas sindicales. Ustedes forman parte de la mesa de negociación y saben que el acuerdo más importante que se aprueba en la mesa de negociación, que es cómo van a regir su trabajo durante el ejercicio siguiente, es decir, los calendarios laborales, a excepción de este año, por una diferencia interpretativa de la aplicación de una ley, que era una diferencia insalvable porque eran criterios jurídicos y no políticos. A excepción de este año, el calendario laboral ha venido siendo consensuado con sindicatos. Por lo tanto, no alcanzo a comprender cómo se pretende achacar a este equipo de gobierno de no consensuar nada con los sindicatos. Pero, insisto, lo que se trae hoy al Pleno, a la aprobación del Pleno, es una modificación puntual de la plantilla
que permanece exactamente igual que la plantilla del año pasado. El año pasado, que yo recuerde, no hubo debate, no recuerdo ya si el voto fue a favor, abstención o en contra, pero en todo caso no hubo debate alguno sobre la composición de la plantilla. Y además les tengo que decir que en el mes de julio, el 1 de julio, hubo otra modificación de la plantilla, en el pleno del 1 de julio del 2013, y ese sí que contó con la aprobación de ustedes. Por lo tanto, no comprendo el que se nos diga que no contamos con los grupos de la oposición para algo tan importante, efectivamente, como lo es la plantilla de personal. No entiendo, por lo tanto, aunque me imagino que en el debate sobre el presupuesto nos extenderemos un poco más, no entiendo el motivo por el cual no están ustedes de acuerdo con esta modificación de la plantilla. ¿O es que ustedes no están de acuerdo en que una plaza se provea por el sistema de promoción interna? Les pregunto, porque eso es lo que se propone, no se propone otra cosa. Se crea una plaza que se va a promover por promoción interna, es decir, van a ser funcionarios de esta casa los que van a tener la opción de poder presentarse en un proceso para poder acceder a esa plaza que en esta modificación de plantilla estamos creando. Y la estamos creando porque amortizamos otra, porque, como después veremos en el debate del presupuesto, en este momento esa es la política de personal que está siguiendo el equipo de gobierno, porque además seguimos el dictado del Ministerio desde el momento en el que en el año 2012 prohibió a todas las administraciones incrementar su plantilla y, por lo tanto, incrementar el gasto. Insisto, no comprendo, salvo que, desde el punto de vista político, ustedes no deban o no quieran votar a favor de esto, porque no hay ninguna motivación que les lleve a votar en contra. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Planell. Senyor Beguer. Gràcies, senyora alcaldessa, i en el seu permís. Evidentment, vostè sap, senyor Planells, que estem totalment d'acord de la promoció interna. De fet, se tenia que fer. Ara bé, també sap, com estava dient, la mesa de negociació laboral, nosaltres, la mesa de negociació laboral és una mesa, que és una banda són els treballadors de l'Ajuntament, i nosaltres estem en la banda, per entendre-nos, de l'empresa. Crec que ha sigut sempre, i ho han demostrat, sent lleials, i el que tinguem que dir ho direm al plenari. I això ho han dit sempre. Per què? També l'han dit que la mesa de negociació ens agradaria, ja que d'alguna manera el que fem és alguna pregunta, però mai intentem, durant la mesa de negociació, plantejar tessitures, perquè crec que no és el lloc que ens pertoca. El lloc que es pertoca políticament és este. I sí que és de veres que moltes vegades han sol·licitat que ens informen abans de presentar les meses de negociació laboral d'una sèrie de coses i no ens ho han fet mai. Per tant, no sé de què s'estranya. També és de veres que vostè estava plantejant una estranyesa retòrica, evidentment, perquè sí que vostè sap, d'alguna manera, les esmenes que anem a presentar, i per una qüestió de coherència que vostè estava dient en el punt anterior, si nosaltres anem a presentar ara mateixa, per el test que està passant, el que és una amortització d'algunes coses de llocs i llocs de treball, evidentment no podem votar a lo que és esta plantilla, perquè estaríem desdient-se de les esmenes que nosaltres mateixes estem presentant que tractarem en el punt següent. Vostè sí que sap, perquè s'ha llegit, perquè em consta que s'ho ha llegit, les esmenes que ha presentat en aquest sentit. Per tant, està molt bé la retòrica, de dir, sorprèn que vostè es troba, però jo crec que la sorpresa, per no dir res, és ínfima. No crec que siga cap sorpresa en ningú lloc. Per tant, nosaltres mantenim que el nostre vot en aquest punt va ser en contra per no continuar fent una reflexió que la farem ara més extensa al punt següent. El que sí que li tornaria a demanar, per favor, que a l'hora de convocar més negociació laboral compte, ja que compta la nostra lleialtat, la lleialtat de l'oposició, que comptar també a l'hora d'informar-nos que no sé que assabentem en la mateixa mesa de negociació laboral d'alguna sèrie de coses com ens ha passat alguna vegada. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Beguer. Senyor Castillejo. Sí, gracias, señora alcaldesa. Apelaba, señor Planells, usted a la coherencia y, efectivamente, nosotros lo que vamos a hacer es coherentes. Nosotros, como usted dice, que esta plantilla no sufre ninguna modificación con respecto a la del año pasado, pues recordarle, y además ya se lo confirmo, que nosotros votamos en contra de esta plantilla el año pasado y, como ya digo, apelando a esa misma coherencia y dado que lo que se modifica es mínimamente, pues vamos a seguir votando este año en contra de la plantilla. Usted comenta de que lo único que se ha hecho es modificar
una plaza, ¿no? Les recuerdo que en la propuesta habla de una plaza de técnico que se amortiza y también de una plaza de administrativo. Y ustedes lo que hacen es que crean una plaza técnico-económico-financiera. Le he dicho anteriormente que ustedes no están cometiendo ninguna ilegalidad y que ustedes esto lo hacen bien, lo hacen como toca, pero deberá usted de respetar que igual que ustedes tienen una política de personal, nosotros tengamos una distinta. Muchas gracias. Bueno, señor Castillejo. Señor Planell. Señora alcaldesa, muchas gracias. Faltaría más que yo no respetara su política de personal. Lo cierto es que, como usted bien ha dicho, lo que se hace, fruto de las peticiones de los responsables técnicos, que no políticos, de los departamentos a los que afectan estas modificaciones, es reajustar las plazas en 2 departamentos. Efectivamente, se amortiza una porque se crea otra. Eso es lo que hacemos en los 2 departamentos. Se amortiza una de administrativo en un departamento y se crea otra. Se amortiza una de jefe de servicio y se crea otra de jefe de servicio. Por supuesto que yo respeto todas las políticas de personal, pero, señor Beguer, hay una diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes, las amortizaciones de las plazas las piden con una finalidad al margen de cualquier cuestión laboral o de cualquier cuestión de restricción del gasto público. Nosotros, cuando practicamos una política de amortizaciones, la hacemos única y exclusivamente pensando en el interés general. Muchas gracias. Molt bé. Moltes gràcies, senyor Planell. Procedim a la votació del punt. Senyor Beguer. En contra. Senyor Campos. En contra. I senyor Planell. A favor. Queda aprovat el punt 401 en els vots a favor del grup popular i en contra del grup de Compromís i Socialista. Passem al punt 402, pressupost general per a l'exercici 2014, aprovació inicial. Senyor Planell. Señora alcaldesa, muchas gracias. Quisiera, antes de dar comienzo a la exposición del presupuesto, enviar un saludo a los 2 compañeros del Partido Socialista que hoy no están con nosotros, Paco Carbonell y Miguel Ángel García Melero, deseándoles una pronta y feliz recuperación. Y ya en lo que se refiere al presupuesto, decir, en primer lugar, mostrar, igual que hice el año pasado, porque no puede ser de otra manera, mostrar mi expreso agradecimiento a todos y cada uno de los funcionarios y componentes del Departamento de Intervención y de la Oficina Presupuestaria. Y como quiero que este agradecimiento conste expresamente en acta, me va a permitir la señora alcaldesa que lea los nombres para que así conste de manera expresa en el acta. Quiero agradecer a Remedios Navarro, Ángela Martínez, Amparo Puerto, Esther López, María Vicenta Vaquero, Lola Cárdenas, Manolo Rocafuy, Lucila Santiago y, por supuesto, a la interventora María Carmen Aparici y a la directora de la Oficina Presupuestaria, Isabel Cerdá. Porque sin ellos no hubiera sido posible esta elaboración del presupuesto. Ellos han dedicado muchas horas, más allá de las que estatutariamente están obligados, para que hoy sea posible la elaboración de este presupuesto, habida cuenta de la complejidad en la que se ven inmersos por las exigencias que por parte del Ministerio se le viene haciendo a este departamento de dación de cuentas y de información que continuamente tenemos que ir volcando. También quiero agradecer el esfuerzo, y que conste públicamente y de manera fehaciente en el acta, de todas aquellas asociaciones, entidades que se ven directa o indirectamente afectadas por la elaboración de este presupuesto, por cuanto ellos, con su esfuerzo y su reconocimiento de que la situación económica es complicada, aceptan el que se practiquen restricciones en las partidas que se dedican a las asociaciones, entidades, asociaciones de vecinos, culturales, musicales, de Semana Santa, fiestas, fallas y demás. Ellos colaboran en la elaboración de este presupuesto siendo realistas, siendo razonables y aceptando, como digo, de buen grado, aunque evidentemente les gustaría otra cosa, que se tenga que restringir las partidas destinadas a estos fines. Este es un presupuesto que se caracteriza porque se elabora en un escenario en el que tenemos que, por primera vez, asumir el incremento del pago de devolución de préstamos en concepto de amortización e intereses por un importe de 1.200.000 euros, por cuanto que es el primer pago que se produce del préstamo que se solicitó para el pago a proveedores en el 2012, después de los 2 primeros años de carencia. Eso, como digo, implica que tenemos que incrementar en 1.200.000 euros el pago a préstamos y, por lo tanto, hemos de consignar la cantidad de 6.200.000
985.916 euros frente a los 5.793.836 que se consignaron en el ejercicio anterior. Además, este presupuesto sufre y tiene que asumir el incremento en el capítulo de personal. Como todos saben, recientemente se han incorporado 34 agentes de policía. Esto supondría de lleno un incremento del presupuesto de aproximadamente 1 millón de euros. Pero precisamente por las medidas que se han ido aplicando en cumplimiento del plan de austeridad y eficiencia a la que en el punto anterior me refería, y en materia de personal, el incremento por la incorporación efectiva de estos 34 agentes lo hemos amortiguado, de forma que solamente se incrementa el capítulo de personal, a pesar de incrementar en un 33% la plantilla de la policía. Insisto, el incremento se reduce a 450.000 euros. Esto, para que se hagan una idea, representa que el capítulo de personal en el presupuesto del 2014 queda reducido a 18.875.000 euros, frente a los 21.005.000 euros consignados en el ejercicio 2010. Eso representa ni más ni menos que una bajada de un 10% en el capítulo de personal en apenas 3 años, precisamente por la aplicación de las medidas del plan de austeridad que se aprobó en este ayuntamiento en el ejercicio 2011. También este presupuesto tiene que hacer frente a una situación novedosa, como es la de plasmar o contemplar la cifra más baja de ingresos por recaudación de tributos, y ello por un doble motivo, uno evidente y notorio como es la disminución de la actividad económica, y el otro por cuanto que en la previsión de estos ingresos tenemos que acogernos, para que después la señora interventora emita los informes favorables, tenemos que acogernos a la previsión de ingresos en función del sistema europeo de contabilidad. Es decir, ya no se contabiliza lo que preveemos que vamos a ingresar, sino se contabiliza o se consigna, las cantidades con relación a los ingresos realmente conseguidos, o los ingresos realmente contabilizados en el ejercicio anterior. Por lo tanto, son ingresos basados en cifras reales. Eso, evidentemente, supone una reducción de estas cantidades en un 5,4%, puesto que en este ejercicio, para el ejercicio 2014, consignamos la cantidad de 31.945.000 euros frente a los 33.760.000 consignados en el ejercicio del 2012. Esto nos lleva a que estamos ante el presupuesto más bajo de los últimos 10 años, con un total consignado de 51.700.000 euros, frente a los 64.496.382 consignados en el ejercicio 2004, lo que representa una reducción del presupuesto de un 20% en apenas 10 años. Esto es algo también muy significativo. A ello contribuye una de las medidas más importantes que se plasman en este presupuesto, una bajada real de impuestos. Por primera vez, repito, los ciudadanos y ciudadanas de Torrent van a ver cómo el recibo de la contribución va a bajar su importe, su cuota. Lo que van a pagar va a ser menos en el 2014 que lo que han pagado en el 2013. Eso se va a comprobar, porque así se anunció, así se adoptó el acuerdo en la aprobación de las ordenanzas y así se adopta y se consigna en el presupuesto. La bajada media, como saben, tanto en el IBI de naturaleza rústica como de urbana, es del 5,18%, y eso representa una merma de ingresos al que este presupuesto también tiene que hacer frente de más de 1 millón de euros. Tras este escenario, y no obstante este escenario, tenemos que resaltar que aquellas partidas que este equipo de gobierno considera importantes, sensibles y que en modo alguno tienen que verse afectadas por ello, se han visto mantenidas, incluso mejoradas. En concreto, la partida de bienestar social, destinada a ayudas de emergencia y puntos de alimentos, no solamente no disminuye, sino que se incrementa en un 22,5% respecto de lo consignado en el ejercicio 2013, pasando de 800.000 euros que se consignaron en el presente ejercicio a 980.000 euros que se han consignado para el 2014. Como un dato meramente significativo, les tengo que decir que en el 2007 la consignación en bienestar social eran 170.000 euros. Para el 2014
estamos en 980.000 euros. No obstante, y del mismo modo que se ha venido haciendo en este ejercicio 2013, a medida que el Departamento de Bienestar Social incremente sus necesidades, se irán haciendo transferencias, si fuera necesario, ojalá no lo fuera, pero si fuera necesario, a lo largo del 2014, se irán haciendo transferencias de crédito para que no se quede desatendida ninguna petición de ayuda o asistencia social. Del mismo modo, la partida dedicada a educación para becas de estudio se mantiene en la cantidad de 451.000 euros. Se mantiene íntegramente esa partida. Se incrementa también la partida relativa o destinada al fomento de empleo. En el 2013 se consignaron 66.000 euros, en el 2014 se consignan 153.000. A esta cantidad, además, hay que añadir la cantidad de 440.000 euros que se destinan a través de la empresa IDEAT, que fue creada a tal efecto para el fomento de empleo. 440.000 euros, que es el presupuesto de esta empresa pública. Por lo tanto, el total de la cantidad destinada al fomento de empleo para el 2014 asciende a 593.000 euros. También anunciamos que se mantiene para el presupuesto del 2014 la subvención Recicla, por el mismo importe que se venía manteniendo en el 2013, a excepción del ajuste por la bajada del precio del agua en alta, de manera que consignamos para la subvención Recicla del 2014 la cantidad de 725.000 euros. Igualmente, se mantiene intacto el importe destinado en el 2013 para becas de juventud en la cantidad de 15.000 euros. Y mantenemos también los niveles de ayuda y colaboración y de asistencia con las distintas entidades de nuestra ciudad, las entidades musicales, Federación de Moros y Cristianos, Falla, Semana Santa, asociaciones de vecinos y demás entidades que, como he dicho al principio, han hecho un gran esfuerzo para asumir este mantenimiento, porque el año pasado ya se les produjo una reducción considerable. Incrementamos la partida destinada a promoción de valenciano de 8.000 a 18.000 euros y también las partidas destinadas a bibliotecas y archivos de 245.000 a 294.000. Establecemos también en este presupuesto un fondo de contingencia por un importe de 100.000 euros. Como saben, el año pasado este importe era de 1 millón de euros porque teníamos la necesidad o la conveniencia de prever la absorción de remanente negativo que veníamos arrastrando del 2012. Afortunadamente, al día de hoy, el remanente negativo ya no existe y, por lo tanto, no tenemos esa obligación. No obstante, consignamos una cantidad que puede que no sea suficiente, pero sí que es efectivamente significativo el que el Ayuntamiento de Torrent establece, aún después de haber atendido todas aquellas necesidades imperiosas, establece un fondo de contingencia por un importe de 100.000 euros. De todo esto, contamos además, como ustedes habrán visto en el expediente, con el informe de intervención, que es el que nos tiene que decir si este presupuesto es correcto, si no es correcto, si se ajusta a la ley, si no se ajusta a la ley, si está equilibrado o no está equilibrado. El presupuesto, tal y como dice en el informe de intervención, una vez ejecutado este presupuesto tal cual está previsto, prevé una capacidad de financiación al Ayuntamiento por un importe de 5.418.673,60 euros, frente a los 2.703.289,20 que se reflejan a final del ejercicio del 2013. Además, se produce con la ejecución de este presupuesto una sustancial reducción del endeudamiento respecto del que existía en el momento de elaboración del presupuesto del 2013. Cuando se elaboró el presupuesto del 2013, el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento era del 116%, mientras que en la actualidad, con la ejecución de este presupuesto, el endeudamiento se reducirá al 98,15%. Ello permitiría por primera vez, y repito, por primera vez a este ayuntamiento en muchísimos años, a poder acudir a la financiación ajena si fuera necesario. Eso hacía muchos años que aquí no pasaba. El Ayuntamiento de Torrent hoy podría acudir a una operación financiera si realmente lo necesitara, porque estamos por debajo del umbral del límite de deuda. Se ha reducido por ello el importe de la deuda viva de este ayuntamiento, que a fecha 31 de diciembre del 2013
asciende a 56.104.715,53, con este presupuesto se reduce a 51.390.179,41 euros, lo que representa una reducción de la deuda viva de un 8,4% con respecto a la del presente ejercicio. Por lo tanto, tal y como además recoge en el informe de manera expresa la señora interventora, el presupuesto que ahora se presenta cumple con el objetivo de la deuda pública, cumple con la regla de gasto y cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y equilibrio financiero. Y finalmente, y por prudencia, y hasta que no conozcamos el resultado de la liquidación del ejercicio 2013, no se va a trasladar a este pleno. En el momento en el que tengamos la liquidación del ejercicio, presentaremos un anexo de inversiones para el año 2014 por un importe que rondará el 1.400.000 euros. Todo esto, todas estas cifras y, sobre todo, el contenido del informe de la interventora, todo eso solo es posible si se da cumplimiento a las pautas que se nos marcaron en el plan de ajuste y previamente al plan de austeridad que este ayuntamiento aprobó. Como se ha venido diciendo cada vez que se da cuenta del estado de ejecución trimestralmente o se da cuenta del cumplimiento del plan de ajuste, estamos siguiendo las medidas que se adoptaron y que se aprobaron en su momento y que además fueron también aprobadas por el Gobierno. Precisamente porque se ha venido cumpliendo, precisamente porque se han hecho los deberes durante estos últimos años, podemos presentar unos presupuestos con las cifras que se han barajado, con la reducción del endeudamiento que se ha barajado y un presupuesto que sobre todo deja a todas luces bien clara la sostenibilidad de este ayuntamiento. Este ayuntamiento hoy es sostenible y es por lo que yo a los grupos de la oposición, dejando al margen cuestiones políticas o programas políticos o destinar más a una partida o menos a otra partida, apoyen este presupuesto porque el presupuesto es el reflejo y el resultado de una política económica que aplica la eficiencia en el gasto y la eficiencia en los recursos públicos. Y, por lo tanto, solicitamos a los grupos de la oposición su apoyo a este presupuesto. Y antes de... después hay una serie de preguntas que se han formulado por parte del Grupo Socialista y me voy a permitir contestarlas en el Pleno para que conste en el acta la contestación, de manera que el Grupo Socialista pueda tener cumplida información de aquellos aspectos a los que se refiere. Se han formulado respecto de este presupuesto una serie de preguntas y aclaraciones, aparte de enmiendas que han sido ya debatidas y votadas en la comisión informativa, pero por parte del Grupo Socialista se han formulado un total de 23 preguntas. Preguntas y aclaraciones, dice el escrito, de determinados detalles de los presupuestos iniciales del Ayuntamiento para el año 2014. La primera pregunta dice, relativo a presupuestos de ingresos, el subconcepto 39.100, multas, infracciones urbanísticas, presenta una liquidación del 2012 por 28 euros en derechos reconocidos netos y 50.000 euros en derechos reconocidos netos, con 0 euros de cobro con el estado de ejecución del 2013, que se juntan a los presupuestos. ¿Qué razones justifican que se pase de 1.000 euros en 2013 a 150.000 en 2014? La respuesta es la siguiente. Hay expedientes iniciados o que se pueden iniciar que supondrían el reconocimiento de estos derechos. La segunda pregunta, relativa a las multas de infracciones tributarias, también pregunta, por no leerla íntegramente por cuanto constan por registro de entrada, ¿qué razones justifican el pase de 1.000 a 11.000 euros para 2014? La respuesta es la misma que para el apartado 1, que aquí doy por reproducida en aras a la brevedad. La tercera pregunta, relativa a los presupuestos de ingresos, al subconcepto 39.800, indemnización por seguros, presenta una liquidación de 2012 por 40.044 euros en derechos reconocidos netos y 25.347 euros en derechos reconocidos netos en estado de ejecución del 2013, que se juntan a los presupuestos. ¿Qué razones justifican que se pase de 50.000 en 2013 a 95.000 para 2014? Según los datos recabados para efectuar la previsión, hay expedientes que se pueden iniciar y se puede hacer esta previsión respetando el principio de prudencia.
En todo caso, y con carácter general, puesto que casi todas las preguntas van referidas a una comparativa con el estado de ejecución del 2013, ya les adelanto que, como ustedes podrán comprender, estamos todavía en el ejercicio 2013 y existen derechos y obligaciones que todavía no están contabilizadas, que todavía no están reconocidas y, por lo tanto, la cifra que ustedes han barajado para hacer la comparativa con respecto del consignado del 2014 no es del todo fidedigna, por cuanto queda todavía tiempo, queda días y semanas para seguir contabilizando facturas y, de hecho, se están contabilizando. Seguramente esa cifra hoy ya no será la misma que viene en el escrito y mañana no será la misma que la de hoy y, por lo tanto, creo que no sería prudente tomar como referencia cierta y fehaciente esa cifra. Por eso ya les adelanto que probablemente induzca a error el planteamiento de las preguntas que ustedes hacen. Pero, en todo caso, les sigo contestando las preguntas. La pregunta número 4, relativa a presupuesto de ingresos, el concepto ingresos ecoembalajes de España, presenta una liquidación de 187.941 euros y 794.145 en derechos reconocidos en el estado de ejecución del 2013. Y se pregunta cuáles son las razones de este incremento en la recaudación. Pues miren, se han liquidado en el ejercicio 2013 y se han ingresado conceptos, una cantidad superior en concepto de atrasos. Y la previsión que se hace para el 2014 es la que, desde el servicio técnico y desde el propio departamento, los responsables, nos han planteado para la elaboración del presupuesto, puesto que, cuando se elabora un presupuesto, esta delegación solicita a todos los departamentos que están afectados por el presupuesto, es decir, a todos, que nos hagan una previsión desde su punto de vista de cuál va a ser el volumen de ingresos o gastos que van a tener para el ejercicio 2014. La pregunta 5 se refiere al acogimiento familiar y pregunta qué razones justifican que no se prevean ingresos por este concepto para 2014. Este concepto viene como consecuencia de subvenciones por consellería. Por lo tanto, se prevé 0 euros porque es una partida ampliable y, según se indica, se considera que como créditos ampliables con la resolución de concesión, es decir, cuando venga la cuantía y sepamos la cuantía de la subvención, se reconocerá el crédito y, por lo tanto, se ampliará el crédito. Para el 2013, en concreto, la renta garantizada han sido 895.951,40 y el de acogimiento familiar 138.794,06. Para el 2014 se consigna 0, porque eso es un ingreso que nos viene de consejería para gestionar una gestión con ese mismo importe. Por lo tanto, cuando venga el reconocimiento se ampliará el crédito y con eso se consignará y se reconocerá la obligación. Ocurre lo mismo con la pregunta número 6, que va relacionada con la renta garantizada. La respuesta es prácticamente la misma, por lo tanto, doy por reproducido no las cuantías, evidentemente, pero sí la argumentación. La pregunta número 7 hace referencia a las subvenciones para medidas judiciales de menores tutelados, que no tiene consignación. Por prudencia, no se prevén ingresos, aunque durante el ejercicio, si se produce, evidentemente, se contabilizarán. En el informe económico financiero que tienen ustedes, se indica, respecto a otros ingresos por subvenciones corrientes que se prevén procedentes de otros agentes, destaca asimismo el criterio de prudencia en su cuantificación, pues se han dejado de presupuestar muchas subvenciones, habiéndose incluido únicamente las que se esperan con mayor seguridad. La conclusión es la misma que hacíamos en el capítulo anterior. Es más prudente no incluir las subvenciones que no sean seguras, independientemente de que luego se reciban más subvenciones de las previstas, y éstas sirvan para generar crédito en los correspondientes estados de gastos, como ha ocurrido en el 2013, manteniendo, por lo tanto, el mismo criterio de coherencia que el ejercicio 2013. Por lo tanto, no se incluyen en el presupuesto inicial, aunque luego aumentarán incrementándose con las oportunas modificaciones de crédito. El apartado, la pregunta 8 y 9, que llevan el mismo fundamento en la pregunta, evidentemente la respuesta es la misma que en el apartado, la pregunta número 7, y por lo tanto se dan por reproducidas la contestación de la 7, en la 8 y en la 9. La pregunta número 10, respecto de los gastos que se contabilizan en las partidas 22.799, una serie de partidas 1.330, 1.720, 9202, 9230, 9250 y 9300, otros trabajos realizados por otras empresas. Le voy a dar lectura
al listado de contratos que usted debería conocer, pero en todo caso no tengo ningún inconveniente en leérsela. Partida 1320, Policía Local. Partida 1330, Movilidad. Torre en bici, Gestión Movilidad. Mantenimiento red semafórica. Partida 1511, Urbanismo. Licencia SIC, Vuelo Asistido, Estudios de Obras. Partida 1691, Sanecan, Soluciones Urbanas. Partida 1720, Mantenimiento Viales no motorizados. Partida 2307, Atención Infancia. Partida 3130, Recogida Animales, Derratización, Desinsectación. Partida 3370, Gestión CIG. Partida 9200, Mantenimiento Casa Consistorial, Licencias Informáticas, Plan Modernización. Partida 9202, Recursos Humanos, Mantenimiento Nómina y Gestión Personal, Relojes Biométricos, Control Presencia, Riesgos Laborales. Partida 9230, Estadística, Mantenimiento del Padrón, Rotulación de Calles, Jornada Electoral. Partida 9250, Atención al Ciudadano, Control de las Colas y otros mantenimientos informáticos. Partida 9300, Administración Financiera y Tributaria, Mantenimiento de Aplicaciones Patrimonio, Contabilidad, Gestión Tributaria y Gestión Fraccionamientos. Estos son los contratos a los que se refieren las partidas que acaban en 22799, que son otros trabajos de otras empresas y que vienen detallados, como le he dicho, por estos conceptos. La pregunta número 11, con relación a cuál es el procedimiento de adquisición del material que se contabiliza en las partidas 1550, 22107, 22115 y 4410, 22115. Pues mire, el procedimiento que se sigue es el que marca el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En función de la cuantía, el procedimiento es uno u otro. Usted forma parte, igual que yo, de la mesa de contratación, por la que pasan aquellos contratos que tienen que pasar por mesa de contratación, por el concepto y por la cuantía. Ese y no otro es el procedimiento que se sigue para la adquisición de material. Respecto de los gastos, la pregunta número 12, los gastos de la aplicación 1691, ya se les ha detallado en la contestación de la pregunta número 10. Respecto de los gastos que aparecen en la pregunta número 13, que se contabilizaron en el 2012 y 2013 en la aplicación 3382 de otras fiestas, los conceptos, ustedes ya los conocen, son los gastos para clavarías y cofradías. Pero en todo caso, esto, estamos hablando del 2012 y 2013, ustedes lo conocen, y en su poder obra toda la información por cuanto en la cuenta general, en la del 2012, la del 2013 evidentemente todavía no la tienen porque no ha finalizado, pero ahí se detalla hasta el céntimo cuál ha sido el destino de todos los recursos públicos de este ayuntamiento. A la pregunta número 14, relacionada en la que dice ¿qué gastos se contabilizan en la aplicación 9200, 22.000, Administración General, ordinario no inventariable? El ordinario no inventariable es el material de oficina. La pregunta número 15, relacionada con el suministro de material, de vestuario, dice que en los momentos como los actuales existen muchas necesidades en la ciudadanía que deberían constituir una prioridad y entiende que es necesario dotar de vestuarios al TEDIC. Pues efectivamente, estos 2.000 euros que se destinan, que se consignan, son para el suministro de vestuario del personal del TEDIC. Personal que de manera voluntaria, de manera expresa, solicitaron la uniformidad. Se lo recuerdo. La pregunta número 16. ¿Qué gastos se contemplan en la aplicación 9200? Los gastos son los de publicidad e información, publicación de anuncios de licitación, traductores del BIM, Óscar Silvestre y otros, servicio de reparto BIM, operador postal, impresión BIM. Este importe, además, es el que viene consignado con la propuesta del técnico competente. La pregunta número 17, ¿qué gastos se contemplan en la aplicación 9200? Ya se la hemos dicho en la respuesta número 10 y parte en la 16. La pregunta número 18, referente a fiestas. Aquí me voy a detener un poco más, porque la pregunta dice si en las cantidades que hay consignadas en el capítulo 4 está todo incluido o hay más cosas. Pues mire, en el capítulo 4 había más cosas hasta que se detectó. En concreto, había en el apartado de Federación de Moros y Cristianos, en la que usted, por cierto, pide una reducción del contrato, había un convenio con la Federación de Moros y Cristianos, pero además el ayuntamiento pagaba, fuera del convenio,
todos los gastos. Nadie sabía cuánto ascendía eso. Había un descontrol de cuánto costaban esas fiestas. En este momento, todo lo que viene en el capítulo 4 está tasado. Hay unos convenios firmados con entidades musicales, la Unión Musical y el Círculo Católico, que se firma todos los años, y se fija una cuantía y el Ayuntamiento no destina un céntimo más de lo que viene esa cuantía. Con la Federación de Moros y Cristianos, exactamente lo mismo. Las tres entidades asumieron cuál era la cuantía y están cumpliendo, debo decirlo y reconocerlo, están cumpliendo, están ofreciendo el mismo servicio o incluso mejor que venían ofreciendo hasta ahora con una restricción de la cuantía, del gasto. En este momento, las cantidades que vienen en el capítulo 4 de transferencia es todo, exactamente todo lo que se destina a estas partidas. No hay un céntimo más que se destine fuera de los convenios que para eso están firmados y para eso están bien detallados y limitados. La pregunta número 19. ¿Qué suministrador o suministradores abastecen el punto de alimentos y qué procedimientos se ha seguido para su contratación? En este momento ustedes saben quién es el suministrador. Es una entidad que cambió de nombre, creo que se llama Tres Cruces. El procedimiento que se siguió en su momento era la subrogación en el anterior titular del contrato. En la pregunta número 20, ¿qué gastos se contemplan en la aplicación 3300? Ya se han detallado al contestarle la pregunta número 10. La pregunta número 21 y número 22, que van referidas al al auditorio municipal, evidentemente usted sabe, igual que nosotros, que el auditorio municipal se encuentra en gestión indirecta a través de una empresa y, por lo tanto, cualquier pregunta referida al tratamiento del IVA que hace esta empresa con la cesión gratuita o cuál ha sido la cuenta anual de la empresa Olimpia Metropolitana, evidentemente, en todo caso, debe formularla a quien le corresponda, pero no a este ayuntamiento y menos todavía en el trámite de la elaboración y aprobación del presupuesto. Y finalmente, la pregunta número 23, si va a volver a cambiar el ayuntamiento la aplicación de contabilidad, qué motiva esta decisión, qué coste va a suponer y cuándo la pondrá en marcha. Efectivamente, usted lo sabe, usted pregunta lo que ya sabe, pero quiere que yo se lo conteste y se lo contesto. Este ayuntamiento va a modificar el sistema, va a cambiar el sistema de contabilidad, es algo que se ha hecho público, ¿no? Ahora ya lo hicimos hace tiempo, y el coste va a ser cero. Muchas gracias, señora alcaldesa. Moltes gràcies, senyor Planells. Senyor Beguer. Moltes gràcies. Amb el seu permís i amb el permís del ple. Per al nostre grup municipal, el pressupost municipal, la manera de confeccionar-lo, els seus objectius polítics i les eines de control i seguiment creades per a verificar el seu compliment constitueixen una important font d'informació, perquè el pressupost manifesta les polítiques municipals de desenvolupament comunal en els aspectes social i econòmic, així com les accions i activitats que realitza el municipi per a l'èxit dels objectius. Del seu anàlisi financer s'extrauen conclusions, com ara l'evolució dels recursos i la seva assignació, participació dels ingressos i de les despeses en el total. En conseqüència, el pressupost es transforma en una ferramenta bàsica que es determina en l'èxit futur de la gestió municipal. No obstant, des de Compromís, observem que aquest pressupost ens ha sigut presentat com un exercici formal d'ordenament d'ingressos i despeses, subjecte a un format específic. Si bé el dit format permet controlar en certa manera l'aplicació dels ingressos i les despeses municipals, entenem que des del responsable municipal no semblen prou compresos alguns aspectes, observant-se certes carències i omissions relatives a informació oferida a la ciutadania i als grups municipals de l'oposició, sobretot a l'explicació d'importants partides de despeses, que pel seu pes específic en el total del muntant del pressupost haurien d'estar molt més detallades, al nostre entendre. No estem dient mai, com hem vist fins ara, que sigui legal el que estan fent. Estem parlant de transparència. És per això que des de Compromís hem demanat la inclusió en la memòria d'un seguit d'informació que entenem hauria d'estar a disposició tant de la ciutadania com dels grups municipals que compareixen avui davant d'aquest plenari. En concret, hem demanat que es detallin informació sobre A. El total del concepte econòmic 22.799, treballs realitzats a altres empreses per una quantia de 2.649.862 euros. Bé,
El total del concepte econòmic 22.700 TOE neteja urbana, pressupostat amb 5.880.556 euros i que suposa l'11,37% del total del pressupost. També, i atès que el pressupost de 2014 no està definitivament aprovat l'1 de gener del 2014 a l'haver-se incomplert els articles 123H de la Llei de Mesures de la Modernització del Govern Local, l'article 168.4 de la Llei d'Hisendes i l'article 18.4 del Real Decret 500 i que, per tant, la seva efectivitat vindrà condicionada per una pròrroga temporal del pressupost corresponent a 2013. Hem proposat que conste l'expedient d'este pressupost si hi ha intenció o no per part de l'òrgan competent de l'Ajuntament d'iniciar el tràmit de pròrroga pressupostària que contempla els articles esmentats al primer paràgraf d'aquesta esmena. Abundant de la falta de documentació presentada, en la confecció del pressupost ni en cap document annex al mateix figura l'inventari de béns i drets actualitzats, incomplint-se els articles 33 i 34 del Reglament de Béns de les Entitats Locals. Tampoc es consta que figuren en l'expedient ni s'hi hagi tingut en compte la inexistència d'un inventari específic de caràcter comptable, tal i com s'estableix en la regla 16.2 de l'ICAL, referint-nos al detall la composició i la valoració dels epígrafs corresponent a l'immobilitzat. Així mateix, tampoc es consta que estigui constituït el patrimoni municipal de Sol, ni que aquest fet, al igual que els anteriors nomenats adés, estiguen reflectits en cap informe o document corresponent a este projecte de pressupostos per al 2014. Demanem totes aquestes qüestions queden reflectides per l'òrgan municipal adient en la documentació d'este projecte de pressupostos per al 2014. En aquest sentit, el nostre grup municipal demana de l'òrgan municipal adient que la documentació corresponent a este projecte de pressupostos per al 2014 figuren expressament les normes de valoració del total de l'immobilitzat, així com els seus criteris d'amortització, als efectes de conciliar la informació pressupostària amb l'econòmica patrimonial. En quant als objectius pressupostaris, no es consta que l'òrgan municipal adient encarregat d'aquest projecte de pressupostos per al 2014 hagi especificat amb claredat els objectius dels diferents programes pressupostaris, així com els costos de diferents serveis oferits per l'Ajuntament. Tot allò a l'objectiu de que la ciutadania i els grups de l'oposició puguen assabentar-se dels controls financers i d'eficàcia i que estos puguen realitzar d'una manera fidel i àgil, respectant els principis comptables de prudència valorativa i gestió continuada. Des de Compromís entenem que aquest pressupost municipal no s'ha confeccionat en funció de projectes determinats, la qual cosa dificulta el procés de control pressupostari i limita l'horitzó de planificació. Ara mateix vostè en el seu discurs ha anomenat el que passava, per exemple, en servicis socials. Ha dit el que hi havia en un principi, evidentment, tots, i crec que han votat tots a favor, hi havia modificacions de crèdit que ara està fixant-se. Dissortadament, pense que això continuarà. Crec que vostè ha fet inclús un apunt. Per tot això, per el que l'estic comentant, aquests temes. Des de Compromís entenem que aquest pressupost municipal no s'ha confeccionat en funció de projectes, no, el que l'havia dit, i per altra banda, segons el darrer informe de la Sindicatura de Comptes datat el 13 de setembre de 2013, el síndic major, en Rafael Vicente Queralt, va advertir que segons la liquidació dels pressupostos corresponents a 2009 i 2010, el romanent de tresoreria per a despeses generals va ser negatiu per 4.996.861 euros i 9.087.477 euros respectivament, sense que a l'esmentada data de signatura de l'informe de sindicatura s'hagin pres les mesures que exigeixen l'article 193 del text refós d'hisendes locals. A tal efecte, el nostre grup ha demanat que s'incloguen al pressupost de 2014 totes aquelles mesures correctores establides per l'esmentada llei d'hisendes locals en relació als fets denunciats per la sindicatura i explicades adés. També, i en relació a la informació a la ciutadania i als seus representants polítics, demanem que per part de la intervenció municipal s'informe si tots els béns immobles municipals estan inscrits al registre de la propietat. I en cas que no fos així, s'especifiquen els motius pels que no estan, per part de cadascuna de les diferents regidories o àrees municipals afectades. Respecte dels terminis d'aprovació d'aquests pressupostos, hem demanat que a la seva memòria s'establisca la necessitat d'articular els mecanismes necessaris que asseguren el compliment d'aquests terminis legals que són aplicables als processos d'elaboració,
formulació i aprovació del pressupost, atès que novament enguany s'ha tornat a incomplir els mateixos de manera reiterada. Finalment, en quant a la transparència, gestió i informació, sol·licitem, vaig a la redundància, que les bases d'execució del pressupost s'especifiquen totes aquelles mesures de control necessàries per al dur el seguiment i el control comptable de les despeses amb finançament afectat, en els termes previstos a la normativa comptable aplicable, i cal. En concret, demanem que les bases especifiquen que tota anotació comptable en els llibres i registres a través dels que l'Ajuntament efectua el control i seguiment de les despeses amb finançament efectuat haurà de practicar-se en virtut dels oportuns documents comptables i els seus justificants que acrediten el desenvolupament experimentat per a les esmentades despeses. Alta en comptabilitat. Modificació de la despesa prevista o del finançament afectat estimat. Alteració del coeficient de finançament. Desvinculació dels excessos de finançament afectat rebuda per devolució o per assignació a un altre projecte, execució de la despesa, execució dels ingressos afectats, etc. Bàsicament, com vostè ha dit, que per l'endeutament inclús podíem en un moment donat demanar finançament a l'IA. Això crec que seria molt important que ho contemplaren. En quant a les esmenes sobre la totalitat del text presentat, ens ha sobtat que tota la documentació que se'ns ha facilitat sobre aquest pressupost ha sigut en castellà. Per tant, hem presentat una esmena lingüística a la totalitat, en aplicació del Reglament de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Torrent i des de Compromís exigint que tota la documentació municipal referida a aquest projecte de pressupost ens siga remesa a la llengua pròpia, la del nostre Ajuntament, tal i com s'indica en els següents articles. Article 2, àmbit. El valencià és la llengua pròpia de la ciutat de Torrent i, per tant, també és la llengua pròpia de l'administració local i de les entitats i institucions públiques que en depenen. Article 4. De l'ús escrit. Primer, d'acord amb les normes d'ús del valencià de la Generalitat Valenciana, els acords que adopte l'Ajuntament de Torrent s'hauran de redactar en valencià. I aquests tindran validesa i eficàcia jurídica oficial plenes. 2. La llengua vehicular interna de l'Ajuntament de Torrent serà el valencià. Article 5. Documentació administrativa interna. Les convocatòries a les sessions dels òrgans de govern i dels altres òrgans, així com les comissions informatives, els ordres del dia, actes i la resta d'escrits de documentació adreçades als regidors i les regidores o al personal de l'Ajuntament es farà en valencià, tret d'aquelles que es demanen expressament en traducció. En aquest últim cas es faran en les dues llengües. Article 10. Registres administratius. Els registres de competència municipal i els organismes que en depenen seran en valencià. En quant a les esmenes de les partides de despeses, hem presentat les següents esmenes. Esmena de modificació al concepte econòmic 35.200 interessos de demora. Demanem que s'afixen dins d'aquest concepte, cas d'existir-ne, tots aquells interessos de demora reclamats per qualsevol empresa, particular o entitat i que hagin sigut acceptats per l'Ajuntament o, al seu cas, validats per sentència, disposició judicial o tribunal d'arbitratge. Esmena d'addició, per incloure la paga extraordinària de 2012 en els següents termes. Proposem el pagament de les quantitats meritades des de l'1 de gener de 2012 al 14 de juliol de 2012, corresponents a la paga extraordinària de Nadal d'aquest any. Demanem aquesta mesura en el mateix sentit que s'ha pronunciat el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana al seu dictamen 477/2013, expedients 448/2013, l'informe del Defensor del Pueblo i la sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Palència. En aquest sentit, des de la Delegació de Govern, es van sol·licitar els certificats del compliment de la declaració de no disponibilitat de les quantitats corresponents a aquesta paga extraordinària. Per tant, els diners corresponents a aquesta quantitat que al seu dia van ser declarats com a no disponibles haurien d'estar reflectits en la comptabilitat municipal, motiu pel qual demanem que el seu pagament en els termes indicats en el primer paràgraf d'esta esmena. Esmena de supressió a la partida corresponent al concepte econòmic 22.627 festes patronals pel total de la quantia de 245.000 euros, atès que les partides de festes les consideren suficientment dotades, a més 210.000 del programa de festes de falles, als 90.000 euros del programa d'altres festes i als 84.600 del programa de festes de morts i cristians. Tot i com vostè ha manifestat molt bé el sacrifici que estan fent aquestes entitats, però pensem que en això està cobert les festes que s'efectuen al poble.
En relació a l'esmena anterior, hem proposat destinar 245.000 euros de la supressió de les festes patronals a ampliar el concepte econòmic 22.743 polítiques actives d'ocupació, que passarien dels 100.000 dotats al projecte pressupostari a 345.000 euros, quantitat que ampliem més endavant a l'esmena número 23. Esmena d'addició. Proposem la creació d'una partida de 50.000 euros ampliables escau al programa de Medi Ambient per tal que l'Ajuntament de Torrent controle el pesatge de residus que l'entitat metropolitana de tractament de residus factura al municipi de Torrent pel seu reciclatge i tractament. Aquesta partida es nodrirà a la reducció de 50.000 euros del programa 1.517 nous espais. Esmena de modificació. Hem proposat l'amortització dels següents llocs amb número. A. 10004 amb el corresponent codi de plaça referit al vicesecretari, no ocupada actualment, dotada amb 33.553,21 euros en aquest projecte del pressupost. Per lo que vostè estava dient que estan mirant per al poble, no és així. Totes aquestes amortitzacions es pensen precisament per al poble perquè es poden destinar aquests diners de places que no hi ha a altres matèries que, evidentment i dissortadament, són molt més necessàries. B. 100.10005 amb el corresponent codi de plaça referit a l'Evicinterventor, no ocupada actualment, dotada amb 29.379,41 euros en aquest projecte de pressupost. C. 321.100.003 amb el seu corresponent codi de plaça referit a l'intendent principal 01, ocupada actualment en comissió de serveis, que té el seu lloc i la seva plaça dotat en l'altre Ajuntament, dotada amb 93.643,65 euros en aquest pressupost. D. 400 EV 100.006 amb el seu